Radio TPC, la voz de los sin voz, presenta su programa Venezuela sin mordaza, con la conducción de Alejandra López. Sí, muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos sean todos a su programa Venezuela sin mordaza, el cual llega a ustedes gracias a Radio TPC, Radio Todo por Chile, la voz de los que no tienen voz. En los controles, Alicia Valle, y quien tiene el inmenso honor de hablarles, Alejandra López. En la noche de hoy me acompaña en la conducción del programa el señor Jorge Guido Bono. Buenas noches, Jorge, bienvenido. Buenas noches, Alejandra. Buenas noches, audiencia. Gracias. Un placer Jorge. estar aquí. Gracias. Antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, quiero recordarles que pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, @RadioTPC, también a nuestra página web www.todoporchile.com. Cuando entren allí, van a buscar el icono de Sky, hacen clic, se les abre una ventanita que les pide autorización para ejecutar una aplicación. Cuando le hacen clic allí, esa aplicación los lleva directamente al usuario de Sky, donde pueden escribirnos sus preguntas. No hacen falta que hagan solicitud de contacto, simplemente nos escriben allí y nosotros los leemos al aire. Bueno, ahora sí, quiero darle la bienvenida a nuestro invitado muy especial, de paso, de la noche de hoy. Él es Noel Leal, él tiene estudios en Ciencias Políticas, director de venezuelavetada.com y coordinador del movimiento Fénix. Buenas noches, Noel, bienvenido. Gracias, muy buenas noches, gracias a todos. Gracias a ti por acompañarnos. Noel, la verdad es que en Venezuela es muy difícil mantenerse concentrado en un solo tema, porque todos los días ocurre algo nuevo que nos distrae. Nunca nos aburrimos. En cierto modo, eso nos juega en contra, porque a medida que van pasando esta serie de sucesos, vamos dejando de lado lo que realmente debe interesarnos y en lo que debemos centrar nuestra energía, que es la salida del régimen. Pero no puedo dejar de preguntarte tu opinión sobre el reciente asesinato de Robert Serra, una persona muy vinculada a los colectivos, y para nuestros amigos. Ajá. Bueno, creo que Alejandro tiene una dificultad de comunicación, pero creo que captó el tema que queremos tratar. El asunto de los colectivos, el asesinato de Robert Serra. Robert Serra es un fruto de la revolución. Es un fruto de la revolución, al igual que lo fue Taiza, al igual que lo fue Anderson, y al igual que todos los que han sido víctimas de este trapiche revolucionario salvaje. Los colectivos es una evolución lógica de un proceso natural de destrucción de la sociedad que Chávez encabezó en aquel momento con los círculos bolivarianos, pero desde hace tiempo esa estructura de los colectivos como tal sigue viva desde hace mucho tiempo. Pues es ese concepto que Fidel y el Che impulsaron, ese concepto enfermo de los cientos de Vietnam. Entonces, eso estaba ya vigente desde hace muchos años, viviendo dentro del 23 de enero, eso se fue degenerando en controles del área para la venta de drogas, y el gobierno de Chávez, como todo proceso revolucionario, procura que ese virus, que ese germen malo, esa cosa podrida, se degenere a la sociedad entera. Entonces fuiste estimulándolo a través primero de los círculos bolivarianos, como ya dije, y después con estas estructuras más sueltas, menos coordinadas para los colectivos. Pues el asesinato de Serra es uno más en la ruta de ese trapiche constante de la revolución. ¿Quién mató a Serra? Chávez, como mató ya a más de 250.000 venezolanos en 15 años. Así es. Esta semana también, en un supuesto enfrentamiento, asesinan a 5 miembros de un colectivo. Entre ellos se encontraba José Miguel Odreman, líder del colectivo Escudo de la Revolución y director del Frente Socialista 5 de Marzo. Este grupo, a su vez, valga la redundancia, agrupa 100 colectivos, que son aproximadamente 5.000 personas que están allí.
A raíz de estos asesinatos, pues los familiares hacen declaraciones en las cuales aseguran que ellos habían sido llamados por el régimen para combatir las guarimbas. También aparecen muchísimas imágenes de Odreman con Cilia Flores, José Vicente Rangel, el mismo diputado Robert Serra, Juancho Montoya, que era, si mal no recuerdo, del colectivo Tupamaro, que fue asesinado en febrero. Incluso con el comandante galáctico Hugo Chávez también aparecen imágenes, y más recientemente el señor Odreman aparece en cadena nacional detrás de Nicolás Maduro. Bueno, lo cierto de esto es que se dice del director del CICPC que Odreman era jefe de una banda de ex policías que estaban solicitados por homicidios, y que luego de estas declaraciones, por supuesto, sale hermano de Odreman, que también es policía, y dice que en el CIPOL, que es el Sistema Integrado de Información Policial, aparecen 2 denuncias realizadas por el mismo Odreman tras recibir agravios, y que allí no aparecía que estuviese solicitado. Recordemos que el día que fue asesinado Odreman, 50 minutos después de acusar al ministro Miguel Rodríguez Torres de lo que pueda sucederle, apareció muerto. ¿Qué lectura le damos a eso? Al régimen se le acabaron los reales, se le está alzando el sindicato, amor con hambre no dura, trapo rojo, Noel. Bueno, lectura más adelante, pero lo primero es decirte que todo es verdad. Por supuesto que Odreman lo vas a encontrar como barajita repetida, pegado a cada uno de los íconos de la revolución. Es decir, son caimanes del mismo pozo. Todos van a salir junticos en todas esas fotos. ¿Por qué? Porque son lo mismo. Adicional, ¿es verdad que Odreman era jefe de una banda de policía que mata gente? Seguramente. No tendría nada raro. La cantidad de hombres que andan en unas motos, cazando gente, atravesándose, sintiendo que son ley, están amparados por el chavismo. Chávez le dio las armas políticas y las armas físicas para que mataran, para que amedrentaran en su nombre, para que amedrentaran en nombre de la revolución. Y adicionalmente, que eso era lo único que decía el informe policial, que lo que habían eran las denuncias de él. Claro, porque Chávez, la revolución, Maduro, cubre a los suyos. Entonces yo voy cubriendo a lo mío. Tú matas a alguien, pero yo te borro, tu expediente sigue limpiecito, porque lo mataste en mi nombre, me hiciste un favor para mí. Entonces, y el hermano dice que el 6CPC fue el que lo mató después de que el tipo lo llamó a última hora pidiéndole que por favor sacara el BAE. Pero ¿por qué el BAE se tiene que ir? ¿Quién es la autoridad? Señores, allá hay una cantidad de gente con armas que amedrentan gente. Fueron puestos por el gobierno y ahora el gobierno necesita salir de ellos, no por falta de dinero, sino por otras presiones. Esa es la segunda parte del cuento. ¿Cuál es la necesidad de hoy ponerle orden a los colectivos? Porque hoy fueron y pusieron preso a un líder del colectivo en Maracaibo, es decir, algo que no tiene nada que ver con el Serra en específico. Sí. Este era un contrabandista más, se había secuestrado otros camiones, pero es que eso lo han hecho desde el principio. Para eso les diste esas autoritas políticas. ¿Cuál es la necesidad hoy? ¿Quién está exigiendo ponerle orden a los colectivos? Esa es la pregunta y la respuesta nos va a doler mucho. Sin duda. Chico, queda ya develado el mito, ya se rompe el mito de que entre bomberos no se pisan la manguera. Porque recientemente, creo que fue el día de ayer, vi una declaración del Chino Carías, líder del colectivo Tupamaro, que aseguraba... Sí, pobrecito, vale. Estaba drogado hasta las metras, que es su estado natural. El tipo no tiene fusiles. Sí. Si el tipo no tiene fusil, el tipo lo que tiene es helado y chupi chupi y caramelos en su sede, ¿no? El tipo no tiene fusiles, no tiene nada. Pero lo curioso es que este señor sale diciendo que Odreman no pertenecía a ningún colectivo y que, qué sé yo, pues una serie de cosas que tú dices, oye, pero esto es insólito, o sea, ya se están deslindando del tipo, ¿no? Pero eso no es nuevo. Fíjate que Maduro y Diosdado dicen que Ismael García no es chavista. Imagínate cómo se tratan ellos. Sí, bueno. Sí, bueno. Sí. Insólito, increíble.
¿Cómo? Entonces, eso no es nuevo. La revolución se come a sus hijos, los vuelve a vomitar y los sube de una vez. El mejor ejemplo lo tuvimos durante el principio de esto. No tuvimos a Arias Cárdenas, hermano del alma de Chávez. Después le dice a Chávez gallina, asesino, que tienes las manos manchadas de sangre. Y después ahora Chávez es mi ídolo y mi Dios. Y ahora de nuevo un ídolo de la revolución. Mira, la revolución es una sola y hay que entenderlo. El cáncer que sale de ahí se irriga y penetra, es un virus que va carcomiendo cada uno de esos espectros. Es una cosa tan enferma que cuando, por ejemplo, viene algún opositor, creo que puse claras las comillas, y viene y te dice, yo no soy socialista, yo no soy chavista, pero soy socialista. Bueno, ese es un hombre que sufre de la misma enfermedad, tiene metido el mismo virus, pero de otra cepa. Más nada. El cáncer lo lleva por dentro y va a seguir expandiendo esa enfermedad que es el socialismo. Entonces, no hay novedad, ellos siempre se van a pisar la manguera entre ellos, es una pelea eterna, bien sea por el poder, bien sea por el concepto ideológico de fondo, bien sea porque esta es una versión constante barrio adentro del trotskismo versus estalinismo. No hay evolución en eso, simplemente es destrucción, es la evolución constante que es reflejo de la revolución socialista. ¿Y cómo, de qué manera podemos explicarle a la gente eso que tú mencionas? Porque la MUD es socialista y que esto que estamos viviendo es socialismo y que lo que vivimos en la Cuarta República era socialismo y que Hugo Chávez es una consecuencia de ese socialismo. Porque la gente cree que el tipo llegó de, no sé, de un paracaídas y no, o sea, Hugo Chávez es una consecuencia de ese socialismo, se puede decir relativamente light, a esto que es comunismo. ¿Cómo se le explica a la Bueno, gente? Sí. La izquierda vegetariana siempre va a facilitar el alimento para el alimento que somos los que no somos de izquierda, para la izquierda carnívora. Hoy simplemente estamos viviendo la izquierda carnívora en el poder y la izquierda vegetariana como oposición y como padre de este desastre. Por eso es que no se le opone de manera real, simplemente cogobierna y reviste de democracia esta desgracia. ¿Cómo la gente lo va a entender? Mira, no creo que la gente lo llegue a entender nunca. La gran mayoría de la gente nunca entiende absolutamente nada de lo que hace la política con la gente. La gente se presenta como apolítico sin saber que es un ser político. La gente se niega a pensar porque le da flojera y no le gusta asumir la realidad. Son pocos los que despiertan y entienden, y van entendiendo cuando esa realidad les va en su contra. Leer las declaraciones de la mamá de uno de los muertos es una cosa vergonzosa. Decir, esta revolución se pudrió. No, señora, la revolución no se pudrió. La revolución nace podrida. Y su hijo fue parte de esa revolución con pistola en mano. Y cuando uno le decía a gente como su hijo o a gente como usted, ustedes están haciendo daño, están destruyendo la nación, esa ideología es negativa, Chávez es un asesino, es un criminal, es un genocida, el proceso comunista va a destruir la nación. Y uno explicaba cada uno de esos puntos, ellos se decían que no, pero ahora lo entienden porque le mataron al hijo. Igual pasa con el resto de la sociedad. La sociedad cree que la revolución no va a ir por su cabeza y la revolución va por todo, porque la revolución necesita construir un país de miserables. Y ese es su plan. Lo único plan de ellos es esclavizar. Y para esclavizar lo logras hacer de distintas maneras. Juan Carlos Sosa sostiene una teoría extraordinaria y está reflejada en su última novela, donde él dice de manera clara, esta no es una revolución de balas, es una revolución de la petrochequera. Esa petrochequera sirvió como aval para minar al venezolano, llevarlo a un nivel de perversión y de banalidad impresionante, a cada uno de los niveles. Hacer a un venezolano mendigo, por un lado, de una bolsita de comida, o esperar que el gobierno le dé alguna otra prebenda, o al venezolano de alto nivel mendigando poder obtener dólares a precios regulados. Pero lo que estás haciendo es eso, una sociedad dependiente de un Estado que busca pisotearte, humillarte, vejarte. Entonces, la gente regularmente entiende ese tipo de situaciones cuando le toca directamente. Pero yo no pienso esperar porque le toque directamente a 27 millones de venezolanos, es ridículo. Las decisiones nunca son de esos colectivos gigantescos, las decisiones son a través de vanguardias, las vanguardias que despiertan y entienden el llamado de la verdad, vanguardias que no se quieren someter al canto ridículo que nos ofrece la MUD, que nos ofrece no solo la MUD, también sus filiales,
y cada una de sus ecos, que no están vestidos como la MUD, pero tienen tribuna pública y prestan su tribuna nada más para el discurso que avala y viste de democracia al gobierno. Ujú. Entonces, cuando la gente va despertando a esa realidad, gracias a Dios ya no está Globovisión, gracias a Dios la gente no cree en Televen ni en Venevisión, ya no cree ni siquiera en Unión Radio, ya no cree ni siquiera en los degeneradores de opinión que siempre los han guiado hacia el barranco. La Sí, gente va encontrando nuevas voces, gracias a oportunidades como la que tú brindas, gracias a oportunidades como están brindando distintos canales de internet y la misma fuerza del Twitter, la gente se va encontrando con la verdad expresada con nuevas voces. Por supuesto que esa conexión es un trabajo más lento, es mucho más arduo, es mucho más sabroso hacer como hacía Capriles, caerle mentiras a la gente y hacer que la gente aplaudiera las misiones, bolas, ujú, perdonen. Y sí, la gente seguía todo eso porque se lo decían por televisión y entonces la gente iba como borregos detrás de esa zanahoria. Bueno, el asunto es que ya distintos sectores se cansaron de la mentira y están buscando esas nuevas voces. Cuando esos sectores terminen de encontrar el liderazgo correcto y ese liderazgo logre encauzar a esos sectores hacia la dirección correcta, el país cambia. La gente que no le importaba se enteró de lo que pasó. No, no se enteró ni se enterará y lo peor es que no le interesará. Y así es en todas las sociedades, por eso no hay que preocuparse porque el país en pleno despierte, porque eso es mentira. claro. Todo es mentira en ese sentido. A este país le dijeron que Chávez tenía el 80% de apoyo popular y Chávez ganó con menos votos de lo que había ganado Lucinchi 15 años antes. Chávez gana con menos votos de lo que ganó Lucinchi con un rep de 11 millones de votantes y Lucinchi sacó más votos 15 años antes con un rep de 6 millones de votantes. Pero los degeneradores de opinión le hicieron creer al país que Chávez tenía una mayoría impresionante. Y después viene el TSJ de aquel entonces, como a la presidenta del TSJ le pidieron la bendición, hace lo inviable, lo inaceptable y le entrega al país en bandeja de plata, aceptándole una constituyente que estaba totalmente prohibida bajo la Constitución de 1961. Y después viene aquel ya cosa que fungía vicepresidente del Congreso y entrega un Congreso electo con más votos, con más legitimidad que la que obtuvo Chávez en el gobierno y le entrega al Congreso para que pase la gran aplanadora revolucionaria y acabe con toda la institucionalidad en el país. En el país, como sostengo siempre, aquí no hay democracia desde 1999, desde que se entregó el Congreso. Aquí lo que Ujú. estamos viviendo es un teatro completo de revestir de democracia un proceso revolucionario que lo que está es para destruir una nación, como todo proceso revolucionario encabezado por la izquierda, como todo proceso socialista, de una manera carnívora en nuestro caso, pero para llegar a este proceso carnívoro fueron años de vegetarianismo, de hacer que la gente perdiese su norte, desvalorizar al venezolano y desvalorizar al individuo, someterlo, que empezara a tolerar lo intolerable, que aceptara lo negativo y lo antinatural, que aplaudiera como positivo lo incorrecto y vejara y señalara como malo lo correcto. Un grupo de venezolanos fue encargado de dirigir un proceso para hacer que el venezolano dejase de quererse, para hacer que el venezolano perdiese su identidad, no solo como venezolano, sino como individuo. Y por eso es que la gente no responde a las realidades, por más que las tenga al frente. Responde instintivamente ni siquiera instintivamente, responde a una reacción directa. Me mataron al hijo, ay, esto es malo. Sí, Entonces yo no puedo esperar que a cada persona le maten un venezolano, son ridículos. La lucha es desde, bueno, en mi caso, en el 1998 expliqué que esto era antes de que Chávez ganara, que lamentablemente Venezuela entraba en un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. Y con eso estaba ujú, explicando para dónde íbamos y estábamos intentando convencer a la gente que no le diera el cheque blanco de la constituyente. Intentábamos convencer a la gente de que todo proceso electoral en un proceso comunista no es viable. Entonces, lo que importa es que esta vanguardia que despertó entienda, uno, que todo lo que huela a elección, todo lo que huela a inacción, todo lo que huela a leguleyerismo es nocivo para la libertad. Cuando tengamos esas herramientas en la mano, conscientes en una vanguardia con decisión, en una sociedad que piensa, evoluciona y busca el desarrollo de la nación, allí marcaremos la diferencia, recuperaremos a Venezuela y nos elevaremos como venezolanos. es así. ¿Sabes qué? O sea, con tus comentarios estás yendo en contra de la construcción de las mayorías, ¿no? Mira, la mayoría
antichavista, que es la única que importa para el cambio de la decisión, hace años es mayoría. Pero Pero tenía gracias que a decir. personajes como gracias a estos personajes maravillosos que le han mentido a la gente la mentira electoral hasta decir basta y han validado cada uno de los procesos. Es que son tan degenerados y la gente tan negada a pensar. Que yo recuerdo claramente cuando en el 2004 aquel aparato destructor de sociedades que se llamó la Coordinadora Democrática, forzada por distintos factores, se vio la obligación de generar manifestaciones simultáneas en 20 estados. Y cada una de esas manifestaciones fueron impresionantes, llenaban las avenidas principales de todos los estados, Sí. en 20 estados, el mismo día, a la misma hora, es decir, sin trasladar gente de autobuses por ningún lado, y la semana siguiente Chávez tuvo que trasladar autobuses de todo el país para poder llenar una avenida. A los meses, el CNE pinta el mapa de rojo, y estos tipos le dicen a esa misma gente que movilizaron que aquello es verdad, que el mapa de rojo pintado por el CNE es verdad, que no tiene nada que ver con la realidad que ellos palparon en la calle, en la que sintieron, por la que sudaron. No, es increíble. Y la gente lo fue aceptando. ¿Y por qué lo acepta? Porque se lo decían por televisión unas caras simpáticas. Y eso, por fin, el gobierno se equivocó. El gobierno le rompió la cerca al corral cuando le quitó legitimidad a Globovisión. Y abrió esa cerca y por ahí la gente se va saliendo y salen de la cerca y es como si de repente un rayo de luz le impactara en la cara y se empiezan a preguntar, pero ¿qué estábamos haciendo? ¿Cómo fui tan tarado? Y van despertando y gracias a Dios muchos de ellos van haciendo su mea culpa y van afrontando su realidad y se convierten en motores de difusión de la verdad. Bueno, y esos son los que importan. Mira, yo creo que nosotros como personas que estamos buscando el despertar de la nación, tienen que enfrentar una serie de realidades. Yo tengo mis fechas topes para, ¿cómo explicártelo? Para mí, yo puedo hablar con un chavista que fue chavista hasta abril del 2002. Después de abril del 2002, señor, yo tengo altísima suspicacia con usted. Yo no tengo ningún tipo de confianza hacia usted. Eso no existe. Usted es una persona, es un venezolano, cual yo respeto, estimo, pero políticamente su opinión para mí es negativa, perjudicial para la nación. Entonces, hoy en día, las personas que están llamando a despertar el país deberían de hacer un esfuerzo en entender que quien a estas alturas no comprende la realidad política hacia donde nos lleva la revolución es una persona que o vive y convive para la revolución o simplemente no tiene ningún interés en la recuperación del país. Sin duda. Ahora que haces mención a esto de que tú creerías en el acto de contrición de una persona que fue chavista hasta el año de 2002, quiero recordar en este momento, y primero, quiero recordar que en el año 1989, un número importante de venezolanos destacados en diversas áreas firmaron un manifiesto de bienvenida a Fidel Castro. Ya en ese entonces, la momia insepulta de Castro llevaba 30 años tiranizando sodomizando al pueblo a su pueblo de la manera más salvaje. Exactamente. Sodomizando al pueblo cubano de la manera más salvaje. 2 invasiones militares contra Venezuela. 2 invasiones militares contra Venezuela. Financiando la matanza de jóvenes soldados venezolanos. 911 doctores de la ciudad que ocupaban los más altos cargos en niveles educativos, formadores de formadores, se postraron ante la maldad en persona. Exactamente. Eso lo hicieron. En el aula magna le rindieron culto al que ya había jurado en aquel entonces varias oportunidades de destruir a Venezuela. Exactamente, Noel. Y cuando tú lees la lista, que llega, no sé, 900 y pico, no recuerdo ahorita. 911. 911. Ese manifiesto lo pueden encontrar en venezuelavetada.com, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, ahí está. Para que lo vean, porque esto les va a sangrar los ojos. Bueno, resulta que el firmante 829 es el señor Chuo Torrealba. Para nuestros amigos de Latinoamérica, Jesús Torrealba fue designado como el nuevo secretario general de la MU. Noel, ¿qué opinas sobre la designación de Chuo Torrealba
a la Secretaría General de la MU? Si te digo que no me sorprende, no me sorprende absolutamente para nada, porque cuando uno intentaba explicar que la oposición era socialista y la gente te miraba raro, yo le decía a la gente, la oposición es socialista, pero te sorprendería y no, nunca lo vas a entender, pero no solo es socialista, es castrista. Y eso yo tengo años explicándolo. La gente jamás va a entender eso. Fíjate, y la MUD abusa y pasa a coleto con la opinión de la gente en ese sentido y pone personajes como Chugo. Pero personajes como Chugo, mira, Capriles no firmó esa hoja. No la firmó, no estaba vivo, no era nadie en aquel entonces para poder firmar esa cosa. Pero él ha hecho mucho más daño que Chugo. Entonces, esa hoja simplemente es un reflejo de los que formaron a los que hacen daño. Ellos hicieron daño y lo que salió de ellos fue una estructura para hacer daño. Esos 911 destructores de una sociedad que sentían orgullo de postrarse frente a un hombre que tenía 30 años sodomizando un pueblo hermano, que sentían orgullo de postrarse frente a un hombre que había venido a matar venezolanos. Esos 911 destructores de sociedad apenas es la punta del iceberg de los destructores de la sociedad que tienen esta sociedad adormecida, que tienen esta sociedad en el profundo abismo socialista, que tienen una sociedad totalmente más allá de adormecida, embrutecida. Porque es que es tan ridículo cuando sale algún opositor a decirte que este régimen no es socialista. Es tan ridículo cuando sale algún opositor a estas alturas del partido diciendo yo no he visto ninguna prueba de fraude. Eso es cortesía. Eso es cortesía de algo mucho más peligroso que esos 911 nombres que están en esa lista. Es cortesía de un proceso de destrucción social enorme, gigantesco, que penetró todas las esferas de la sociedad. Y eso es contra lo que debemos pasar. Nosotros tenemos que despersonalizar la pelea para identificar a las herramientas que usan para destruir a la sociedad. Chugo es un cáncer más, como Rosales, como Capriles, como cada uno de ellos, como los que proponen la constituyente. Entonces, nuestro problema va más profundo, es identificar esas herramientas. Por eso te decía hace rato, si te habla de proceso electoral, es un cáncer que favorece el colaboracionismo. Si te habla de un proceso jurídico leguleyerista, es un cáncer que procesa el socialismo. Si te habla de un proceso de inacción social, vamos a quedarnos quietos, vamos a encerrarnos en nuestra casa, vamos a jugar a ese esquema de la izquierda constante del sueño que diseñó Gene Sharp, que es un aparato para tumbar gobiernos que no sean de izquierda. Si te hablan de esos temas, estás sosteniendo al gobierno. Indirecta, directa, consciente o inconscientemente, está sosteniendo al gobierno. Y hacia allá es el llamado a despertar. Es más allá, hay que despersonalizar el asunto para que la gente pueda abrir la mirada y no sostener esperanza porque le cambiaron el museo. El cachimbo es el mismo. Así es. Eso es lo que nosotros tenemos que identificar. A eso tenemos que ayudar a la gente que ya fue despertando a que tenga ese tipo de herramientas. Herramientas que le permitan identificar el problema de fondo, no que la forma se la estén cambiando constantemente, porque mañana no es Chugo y dicen no nos funcionó el barriólogo y mañana traen un nuevo clon X o por sucesión de pasiones entra Lilian Tentori como directora de la MUT. ¿Y qué vamos a tener? Exactamente lo mismo, porque el problema no es quién lo dice, sino lo que dice y para qué lo dice. Todo lo que dicen es para que la revolución se revista de democracia. Exactamente, porque el gran problema no es Capriles, en la hora de la verdad no era Chávez, no es Maduro, el problema es el sistema. Exactamente. Bueno, ya que estamos hablando de elecciones, de esta semana se cumplieron 2 años de las elecciones presidenciales del 7 de octubre. En la cual Enrique Capriles fue derrotado por Hugo Chávez. Para ese entonces, Hugo había sacado, según la tendencia irreversible del CNE, 8 millones y tanto de votos, Enrique Capriles 6 millones y medio de votos. Y hago mención a esto porque, como todos sabemos, el año que viene se va a llevar a cabo las elecciones parlamentarias, en las cuales algunos venezolanos dejarán el pellejo con el sudor del meñique entintado.
Recordemos también esto que hay un grupo recolectando firmas para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Y está el otro grupo, que esos son los mejores, que apuestan a pedirle la renuncia a Nicolás y que el tipo se vaya. Ahora bien, volviendo a... Sí, esos son los mejores. Ahora bien, volviendo a octubre de 2012, 2 días después de esas elecciones, es decir, el 9 de octubre, hubo una rueda de prensa, del que para en ese momento era secretario general de la MUR, Ramón Guillermo Aviledo, en la cual él hace las siguientes afirmaciones. Por ejemplo, él dice que esas elecciones eran como jugar un partido de fútbol con la cancha inclinada donde los árbitros patean la pelota. También mencionó que lo siguiente, dijo, dijimos que las elecciones eran libres pero no limpias, libres pero no justas. Y también en varias ocasiones menciona que no tenían evidencia de fraude. O sea, Noel, si tienes la cancha inclinada, los árbitros patean la pelota, las elecciones no son libres, ¿cómo carajo me vas a decir que no es fraude? De la misma manera como te han dicho que esto es democracia. Sí, Mintiéndote. Y la gente exactamente, aceptándolo. No, exactamente. más nada. Ahora ¿Por qué bien, la gente lo acepta? ajá, Perdona, ¿por qué la no, gente lo acepta? Porque afrontar la verdad duele. La gente no quiere saber que ha sido tonto útil. Y entonces, asuma su barranco. Usted ha sido un tonto útil. Cuando usted aceptó en el 2006, que es el momento más evidente para mí del nivel de fraude, porque el número es muy sencillo, es fácil de entenderlo. Cuando a usted le dijeron que había 26 millones de venezolanos, lo cual era mentira, y que habían 16 millones de electores, y usted lo aceptó, usted es copartícipe de la entrega de la patria. Porque eso simplemente, demográficamente, es antinatural. Y usted lo aceptó. Y lo aceptó frente a muchísimos sectores del país diciéndole que eso era imposible. Lo aceptó frente a su propia lógica diciéndole que eso era imposible. Más allá de la gente común, porque la gente común no tiene la obligación de tener un cálculo matemático o todo lo demás, es esa dirigencia, es ese esfuerzo humano que no está totalmente vinculado con el colaboracionismo, pero vive y hace vida e impulsa los proyectos de la MUT, que siendo con un altísimo nivel profesional, teniendo altísimas capacidades técnicas, avaló semejante barbaridad. Y lo hizo de manera consciente por no aceptar la verdad. Prefirió sumirse en la mentira y hacerse cómplice de la entrega de la nación para no asumir la verdad, que está en manos de un gobierno comunista, que es una revolución socialista y que al final ella va a acabar con su país si no despierta. Esa gente no quiso asumir esa verdad frente a una cosa lógica, pragmática, palmaria. Y esa es la parte que más nos tiene que preocupar. ¿Qué pasó con ese venezolano que aceptó algo tan inmoral, tan antinatural? ¿Qué beneficio tuvo? ¿Qué hizo que ese venezolano común que no participa de manera directa del colaboracionismo, estando consciente de esa barbaridad, acompañara a ese cáncer? Fue miedo, porque ignorancia no fue. Eso es lo sí. que más me preocupa. Sí, hoy yo creo que el que se puede decir ignorante es porque se resiste conscientemente a la verdad, porque hoy día a través de tantos medios, internet, Google, que todo lo sabe, el que es ignorante es porque así decide serlo. Porque basta nada más Sí. leer un poquitico, indagar un poquito más, ver tu situación, tu entorno para darte cuenta de lo que realmente ocurre. Quería comentarte también, yo este tema de verdad que no lo toco mucho porque no quiero ganarme eh, más fan de los que ya tengo, ¿no? Pero bueno, hoy es ¿Mm? el día, sí. La ONU insta a la inmediata liberación de Leopoldo López, alegando que fue arbitrariamente detenido. Si mal no recuerdo yo, fue el mismo Leopoldo López quien se entregó el pasado 18 de febrero, reconociendo una autoridad que el régimen no tiene, porque el régimen es ilegítimo desde su origen. Además de eso, salen unas declaraciones de Diosdado Cabello, apoyadas por Lilian Tintori, en la que se dicen que estuvieron en conversaciones previo a la entrega, pues su vida corría peligro. Pregunto yo, si su vida corría peligro, entonces ¿por qué carajo lo quieren sacar ahora de la cárcel? Si el tipo está seguro ahí. Bueno, más allá de eso, Lilian Tintori afirma, bueno,
nos enteramos recientemente que Venezuela rechazó la resolución de la ONU sobre el caso de Leopoldo López. Pero Lilian Tintori afirmaba que con esta decisión de la ONU Venezuela va a cambiar y que iban a rescatar el respeto de los derechos humanos y la justicia. En el caso de que el régimen hubiese aceptado la resolución de la ONU, esto efectivamente Venezuela iba a cambiar. Para ellos nada más. Bueno, pero es que eso ha sido lo mismo. Cuando pusieron preso a Capriles, ay no, se hizo justicia cuando lo soltaron. Por favor. Eso es tan recontra absurdo, es tan aberrante, es tan enfermizo. Le han hecho pensar a la gente cada cosa tan perversa, tan sucia, tan baja. Y la gente lo sigue porque la cara que le habla es una cara de una víctima que es una realidad, ¿vale? Por supuesto que uno siente empatía y preocupación por la situación de los hijos de Leopoldo. Sí, por claro supuesto que uno siente preocupación real por esas situaciones. Pero el asunto es que tú estás preso y tu bandera es la constituyente y la constituyente puede hacer que mi país sea formalmente comunista. Pana, tú estás haciendo daño. Así de sencillo. Porque si tu bandera es la libertad y la libertad no puede ser vinculada a ningún mecanismo que esté controlado de una u otra forma con participación del gobierno, y tú me dices que la libertad es a través de mecanismos controlados como el gobierno, como la constituyente, tenemos un gran desfase y eso nos tiene que preocupar mucho. Entonces, sí, hay que decir las cosas de verdad, aunque ganemos más de ese tipo de fans. Hay que decir las cosas completas. Señores, si te habla de constituyente, si te habla de parlamentaria, si te habla de cualquier cosa que vista de democracia a la revolución, trabaja para la revolución. Creo que ya Voluntad Popular comenzó a recolectar las firmas para convocar a la constituyente. Ya el CNE dijo que esas firmas no van para el baile, o sea, el que firme es bien bolsa, de paso, en principio. O sea, aquí no tienen nada que firmar ni buscar firmas de nada, porque la constituyente simplemente es una locura, basta recordar lo que ocurrió la vez pasada. Te pregunto, ¿efectivamente consideras tú que la constituyente serviría para la consolidación del comunismo? Sí, tan sencillo como sí. Aparte que hay una cosa importante, Alejandra, te recomiendo y le recomiendo a los escuchas que busquen un trabajo que está haciendo Ludwig Moreno, el doctor Ludwig Moreno, muy interesante con respecto a las bases de la constituyente, que Ludwig las ha detallado muy bien. Si la gente se pusiese a leer la hojita que están firmando, se asustarían. Te recomiendo de verdad que invites a Ludwig y Ludwig mismo lo explique en sus palabras, que Ludwig hizo un trabajo bien profundo sobre ese tema. Encantada, me encantaría de verdad contactarlo. Prometo hacer el enlace con el doctor Moreno porque me parece además un tipo interesantísimo y muy claro, ¿no? Y Ludwig es el autor de aquel informe Guácharo y ha llevado un trabajo de supervisión del detalle electoral, de cuáles han sido los mecanismos que hacen posible el fraude. Ludwig tiene un trabajo de verdad que ha sido extraordinario en ese sentido. Es así. Noel, ¿qué te parece la pretensión del régimen de obtener un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU? Totalmente lógica. es parte fundamental, ¿vale? Si es una negociación clara, ¿vale? Yo te compro cosas a China, yo me endeudo contigo, Rusia, ustedes dos son los hombres que tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad, yo tengo derecho a matar porque tú vas a impedir que cualquier acción sea realmente negativa. Aparte, la Asamblea General de la ONU ha tenido personajes como Esquivel, ha tenido personajes como cualquier cantidad de curas comunistas. Entonces, sí, ¿por qué no? Es de nuevo la oportunidad, dentro del idioma revolucionario, de lavarle la cara a ese asiento inmundo que es el Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces, es totalmente lógico. Y llevar a la hija de Chávez para que se siente en ese puesto, no solo es lógico, es un esfuerzo revolucionario sublime.
para llevar al templo de la inmundicia donde huele a azufre la voz de la revolución. Oye, sí, Entonces sí, es porque totalmente lógico. sí, porque la infanta de Sabaneta, pues esto, de hecho acompañó a Nicolás recientemente a la ONU, ¿no? Y Sí, oye, el pobre Moncada, el embajador titular ante la ONU, le dijeron, tú te sientas allá afuera, te comes un perro caliente mientras esperas. ay, sí. Sí, y mira, a mí que no me digan que Obama no es socialista, porque el tipo llegó diciendo, Nicolás, que Obama le había pegado la gripe. Yo, coye, o sea, tantas vainas que le pudo pegar y nada más le pegó una gripe. Eso no se hace. Sí. Este, mira, el socialismo no es un producto exclusivo de Venezuela y no es un producto exclusivo de nuestro tiempo. Hay gente que, tú sabes que hay una de las cosas que más me tiene enfermo, es la gente que dice, no, mira, estos no son comunistas porque no viven como comunistas. Yo quisiera saber si esta partida de pendejos que dicen eso saben cómo vive Fidel Castro, saben cómo vive los dueños de Corea del Norte, tienen alguna idea de cómo vive la nomenclatura soviética, de cómo vive la nomenclatura soviética. Sí, estos son... La gente le han mentido una mentira tan grande y la repiten como loros, igual que hablan del socialismo noruego sin tener ni la más mínima idea. Y cómo jamaquearle a la gente eso es más difícil, porque si todavía aún no han entendido que lo que han vivido aquí es socialismo, ¿cómo van a entender que aquello son las realidades que han traído al mundo como está? Entonces, vuelvo al principio. Es esa vanguardia, Alejandra, es esa vanguardia de venezolanos que están muy claros hacia dónde van, los que se tienen que convertir en motores de difusión de la verdad para los que están despertando. Para los que quieren permanecer dormidos, ya basta de perder el tiempo. Y el que a estas alturas no quiere entender realidades palmarias, evidentes, como que esto es un gobierno comunista y que la oposición es colaboracionista, quien a estas alturas no entienda eso, es alguien que se niega a sí mismo, se niega como ciudadano, se niega como persona, o simplemente trabaja para la revolución. No, nada. Tan sencillo como eso. Esto, saliéndonos un poquito del tema, quiero preguntarte, en días pasados fue la presentación del libro La muerte tiene muchos rostros de Juan Carlos Sosa Purba. Coméntame por favor un poquito sobre el libro y cómo estuvo la presentación. Oye, tuve el honor de que Juan Carlos me invitara a presentar su nueva novela. Y es una novela muy especial, porque es una novela que si bien como toda novela es ficción, nos trae, nos hace una cronología de la historia constante de Venezuela, de esa historia que tenemos que dejar atrás. Entonces, la novela nos brinda una oportunidad maravillosa de reencontrarnos con la lucha que hemos llevado, nos brinda una oportunidad maravillosa de darnos una brújula sobre el camino que tenemos que recorrer. En cuanto a la presentación, yo estoy impresionado, satisfecho, contento. Yo esperaba de verdad la presencia de los jóvenes de Venezuela Futura, pero fueron en Cambote, fueron todos. Fueron distintas personas que de verdad sienten al país y que sentían una identificación con el país, sentían una identificación particular con Juan Carlos, amantes de la literatura que vienen conquistados por Juan Carlos desde Cicatriz. De verdad, yo estoy realmente satisfecho y déjame matarlo como cuña. Cada venezolano debe tomar La muerte tiene muchos rostros, empezar a leerla y sentirse parte de esa realidad, porque cada venezolano es protagonista de esa realidad y ahí está reflejada de una manera maravillosa. Así es. Coméntame cómo va el movimiento Fénix y los jóvenes de Venezuela Futura, cómo va el trabajo, han seguido impartiendo los foros que estaban haciendo, cómo va el trabajo. Vamos bien, vamos consolidando cada vez más sectores del país, no solo sectores del país, sino vamos consolidando al venezolano con su verdad. Hay una cosa que a mí me impresiona mucho de los foros, de cada vez
que Juan Carlos con los muchachos interviene en algún foro. Recientemente se hizo otro nuevo en Maracaibo, se hizo un espacio público, en una cancha que regularmente es usada para eventos de este tipo, para eventos de carácter político. Y la gente que asistió era totalmente distinta a la gente que había participado en las anteriores ediciones de los foros en Maracaibo. Y conseguimos el mismo efecto, cada vez menos preguntas, porque el discurso, la presentación, lo que manejó Roderick, que fue el representante de Venezuela Futura que nos acompañó, Roderick Navarro, la presentación de Roderick fue realmente impresionante. La presentación de Juan Carlos fue un resumen histórico y una luz de nuevo, una brújula hacia el encuentro con la salida y mostrarnos la verdad del camino que tenemos que seguir para reencontrarnos como Venezuela, como nación. Entonces, a la hora de las preguntas, más allá de los infiltrados de costumbre, lo único que tuvimos nosotros fue aceptación, respaldo, compromiso. Gente que sale de allí convencida de que la libertad, que el retomar a su país se basa en el ejercicio del derecho natural a la libertad. Entenderlo más allá de lo que pueda decir la Constitución en el 350, es entenderlo en nuestro ser y en nuestra razón como individuo, como ser humano. A mí nadie busca ponerme freno a la libertad. Y es el reencuentro como nación lo que vamos a conseguir cuando eso sea entendido en general. Entonces, cada vez que vamos a uno de estos foros, y en especial este último de Maracaibo, era impresionante ver a la gente al finalizar el foro acercarse hacia donde estábamos nosotros, buscando más información, buscando maneras de ponerse en contacto, gente que difunde de manera masiva cada uno de los videos que se van montando en la red. Mira, ¿cómo vamos? Mira, vamos hacia la recuperación del país, vamos hacia el renacimiento de Venezuela. Qué bueno, Noel, porque la gente necesita saber que hay algo distinto a la MUD y al PSU, saber que hay otras alternativas, saber que, como dices bien, el derecho a la rebelión es un derecho natural, que no está solamente allí porque la Constitución lo dice, y que la gente necesita que le hablen de verdad, porque tú hablas con mucha gente en la calle y te dicen, bueno, ajá, pero si no es la MU, ¿quién es? No, y si hay otras alternativas y hay que salir a buscarlas y hay que salir a escucharlas, pero lo importante es que hay quien las esté diciendo ahora y que esto, pues afortunadamente, gracias a la apertura que han tenido y a la receptividad, pues sigue en aumento ese número de venezolanos que poco a poco pues van escuchando esas verdades que son tan necesarias, ¿no? Sí, no solo sigue en aumento, sino que va más allá de ese crecimiento, porque no, ¿cómo ponértelo? Muchas veces antes uno decía una verdad, la gente la asumía, pero no le duraba nada. El comportamiento veleta era principal en la gente. Y entonces decían, mira, sí, es fraude. Y al ratico le decían, mira el pajarito. Y salían y votaban. No, ahora esta gente que está despertando frente a las verdades que Fénix está impulsando de la mano con Venezuela Futura, junto con Venezuela Futura, son verdades que a la gente le sirven de espada para la lucha, le sirven de arma para mantenerse firme, mira, de bandera de verdades. Y la gente se las queda y las hace suyas porque son suyas, que era lo que te estaba diciendo. Cada vez que llegamos a un foro, la gente simplemente se identifica con lo que se está diciendo porque es la verdad interna. Y es la gente se reencuentra porque yo estuve creyendo pendejadas y yo sé que esta es la verdad. Y cuando la gente siente esa identificación, se vuelve una persona que vuelve a recuperar ese amor por Venezuela, el amor real por Venezuela, por entender que la lucha de Venezuela va más allá de esa mentira de entintarse el dedito, que la lucha por Venezuela pasa por admitir la verdad de lo que nos está sucediendo y por entender el valor real, lo que vale Venezuela. Cuando la gente entiende lo que vale Venezuela, entiende el nivel de la traición, entiende el nivel de la tramoya en el que estamos metidos. Eso es lo primero que debemos nosotros saber. ¿Cuánto vale Venezuela para saber hasta dónde el mal ha planificado mantenernos sumidos en este fango? Venezuela vale todo y Venezuela puede todo.
Antes de ayer yo estaba intentando explicarle a una persona que tenía un problema con el temor económico, explicarle lo que es el músculo y la capacidad de recuperación económica de Venezuela. El proceso socialista ha destruido hasta las bases, pero no nos destruyó el alma de nuestra nación y no nos destruyó nuestro maná que nos traerá de nuevo la oportunidad de crecer. Ahora, aprovechemos esa oportunidad para crecer de verdad, para llegar a ese concepto de la siembra del petróleo, para hacer realidad la Venezuela posible, la Venezuela de primer mundo, como bien lo expresa Juan Carlos. Yo no concibo otra Venezuela cuando nosotros tenemos ese poder, esa capacidad, gente que de valía, gente de real capacidad para producir, para generar. La tenemos, ahorita está afuera, pero vendrá gente de valía real que está aquí abajo, subutilizada, negada, porque no comulgan con la MUD-PSV. Gente que tiene todas las capacidades para hacer de Venezuela, gracias a nuestra gran a nuestros maná distintos que van más allá del petróleo y gracias a nuestra extraordinaria ubicación geográfica. Mira, Venezuela tiene todo, vale todo y vamos a dar todo por ella. Así es, Venezuela lo tiene todo para ser un país de primer mundo y lo más importante es eso, que primero nos los creamos nosotros, porque sí se puede y sí es posible. ¿Sí? Noel, quería, sí, absolutamente, quería comentarte, quería conocer tu opinión sobre, en días pasados detuvieron a Inés Párraga. Ella es una tuitera conocida como Inesita Terrible. La detuvieron, se encuentra en el SEBIN del Helicoide. Hoy en la tarde me entero que otra chica que se llama Romin Power cerró su cuenta por amenazas. Esto, ¿qué piensas sobre esto? ¿Qué está pasando? Mira, imagínate a Rodríguez Torres disfrazado de Drácula sobre un tractor. ¿Qué es lo que está haciendo? Sembrando el terror. Entonces, eso es lo que va a hacer y eso tiene su fruto. La gente va a sentir el miedo. ¿Y para qué lo hace? Precisamente para callar a la gente. ¿Por qué? Porque la gente, en el fondo, está consciente que este es un gobierno criminal, pues. Ujú. Y un gobierno criminal no las piensa para hacer su labor de gobierno. Entonces, sí, es lógico que la gente sienta miedo. Y para eso el gobierno actúa sembrando el terror. Pones preso a una tuitera, pones preso a pensadores políticos como Vasco da Costa, pones preso a líderes juveniles como Nixon Leal, pones preso a todos de distintos sectores, persigue financieramente a otros para ir sembrándose terror. Y de eso se trata. Entonces, si no solo te callo tecnológicamente, no solo te reprimo teniendo la más pobre velocidad de Internet en América, sino que te voy callando puntualmente y callo a personas que se hayan vuelto un referente de una u otra manera. Y Ujú. entonces, cuando las silencio, el miedo aumenta. Así de sencillo. Ese es el plan, esa es la idea, sembrar el terror. Sin duda, y que bueno, esto demuestra el poder, el inmenso poder que tienen las redes sociales, ¿no? Porque Claro. cuando, No, el gobierno está claro, consciente de dónde tienen los problemas. El gobierno está total y absolutamente consciente de dónde tienen los problemas. Por eso desde el inicio, lo que te estoy comentando, pues la más baja velocidad de Internet te está diciendo algo. Si la gente no lo quiere entender, por favor. No solo es eso, hoy cerraron a Infobae, el otro día censuraron a NTN 24. Tú te vas acercando, el gobierno va acercando y recuerdo aquellos que cuando tú le decías, no, esto no va a suceder porque, no. te respondían, esto no te va a suceder porque esto no es una isla. Nos Sí, tienen por aislados, comunicacionalmente y físicamente. Intenten conseguir un pasaje para salir de esto. sí, por favor. Bueno, Noel, ya estamos llegando a la parte final del programa, pero no quiero dejar pasar la pregunta tonta de la noche. ¿A ti no te gusta la constituyente? ¿No quieres esperar a los tiempos perfectos de Dios? ¿No quieres elegir diputados en las parlamentarias? ¿Qué propones? Ejercer nuestro derecho natural a la libertad. ¿Cómo se come eso? Primero, creyendo en Venezuela.
2, entendiendo que lo que estamos es bajo un proceso comunista. 3, entendiendo que quien dice representarnos es socialista y trabaja para el gobierno. 4, dejando el miedo. Ahí tienes toda la respuesta. Así mismo es esto, Noel. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. De verdad, disfruto montones poder conversar contigo. Es un honor, es un placer inmenso ver que hay un poquito de coherencia en este país, que se ha vuelto una cosa tan escasa como la harina pan, ¿no? Entonces, ver personas como Noel Alejandro Rojas Leal, Juan Carlos Sosa Aspuro, a Roderick Navado, los chicos de Venezuela Futura, oye, es como un cariñito para el alma de todos estos venezolanos que nos sentimos huérfanos, ¿no? Ideológica y políticamente. Entonces, de verdad que escucharte, pues es un placer. Bueno, Honor para mí. no, el honor es nuestro y bueno, desde ya por supuesto extenderte la más cordial invitación para una próxima oportunidad. ¿Algún mensaje final, Noel, que quieras darle a nuestros oyentes? Por favor, busquen en YouTube el canal de Venezuela es Fénix. Ahí van a encontrar ciento y tantos videos, todos los días intentamos subir 1 o 2 más, que son verdades, en píldoras sencillas. Son historias, son luz, son realidad y son guía para recuperar a Venezuela, para el renacimiento de Venezuela, para que el Fénix vuele y para la construcción de la Venezuela futura. Repítenos por favor la dirección de YouTube. Venezuela es Fénix. Magnífico. No hay ningún tipo de problema. Vale, bueno, muchísimas gracias, Noel. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final del programa de la noche de hoy. No me queda otra sino que invitarlos a la próxima semana, Venezuela sin mordaza, con esta servidora. Buenas noches, Dios con nosotros. Gracias, Noel. Amén, muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches.